bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en el mundo fascinante de una raza de gato muy particular, el Maine Coon. Y lo hacemos con unos documentos que son una joya, ¿verdad? Totalmente. Una colección de boletines informativos de la Asociación de Criadores y Aficionados al Maine Coon, la MCBFA. Son de entre 1969 y 1972. Más de 50 años ya. Imagínate recibir eso en el buzón entonces. Iban para criadores, para gente muy metida en el tema, que estaba dándole forma a la raza. Claro, nos dan una visión, única de ese momento clave. Vamos a ver cómo veían al Maine Coon, qué les preocupaba, qué debates tenían en esos años que fueron tan formativos. La misión hoy es esa, sacar a la luz la historia, las características, los cuidados, las discusiones, todo lo que definió al Maine Coon en esa época, tal y como lo contaron ellos mismos. Como viajar en el tiempo, sí. Es un poco eso. Para entender cómo se forjó la identidad de esta raza que hoy es tan conocida, empecemos por el principio, o bueno, por el misterio de sus orígenes. Ajá, sí, porque eso ya salía en los boletines, ¿eh? Mucha intriga. Se ve que sí. Barajaban varias teorías. Que si gatos de pelo largo traídos en barco por capitanes. De Europa, de Asia, quién sabe. Que si cruces así, fortuitos con gatos de allí. O la propia selección natural, ¿no? Los inviernos tan duros de Maine. Claro, que favorecieran ese pelaje, ese tamaño. Y luego estaban los mitos, claro. Esos no podían faltar. Exacto. Mitos que, ojo, las propias fuentes de entonces ya desmontaban. Lo del cruce imposible con mapaches, con el raccoon. Aunque el nombre Coon ayudará a la confusión. Claro. O con gatos monteses decían que biológicamente era inviable. Vamos, un absurdo. También había leyendas más de novela, ¿no? Sí, la de María Antonieta mandando sus gatos Angora a Maine antes de que la liaran en Francia. O la de un tal Capitán Coon que supuestamente trajo los gatos. Fíjate. Lo interesante es que los boletines muestran que el origen exacto ya era un debate entonces. Era parte del encanto, digamos. Pero bueno, a pesar del misterio, ¿había algo en lo que estuvieran de acuerdo sobre su identidad? Sí. Un punto clave, y en eso parece que había consenso, es que lo consideraban una raza genuinamente americana, de Nueva Inglaterra. Ah, mira. De hecho, hay un artículo de Jane Martin Kay, de 1970, que llega a decir que podría ser la única raza de pelo largo autóctona de Norteamérica, evolucionada de forma natural sin planificación humana al principio. Qué curioso. Y mencionan que ya estaban por ahí desde hacía tiempo, en exposiciones felinas en la década de 1860. Aunque también reconocen que después de 1904, su popularidad bajó mucho. Eclipsados por otro, supongo. Por el persa, sobre todo. Así que estos boletines lo que documentan es un renacimiento, una revitalización. Claro, un esfuerzo por recuperarlos. Totalmente. Un esfuerzo consciente, organizado en los 60 y 70. Y hay testimonios curiosos, como el de un tal Henry Clark. ¿Qué contaba? Pues su experiencia criando lo que él llamaba Maine Coons a principios del siglo XX. Se centró en un color muy concreto, el maltise, que era parecido al chinchilla. Ajá. Y lo interesante es que confiesa haber usado un cruce inicial con un persa blanco para conseguir ese color. Anda. Eso te muestra cómo eran las prácticas de cría entonces, quizás menos puristas que las que vinieron después. Y parte de esa revitalización era conseguir el reconocimiento oficial, ¿no? Se nota la emoción en los textos. Muchísima. Los boletines son casi un diario de éxitos. Van contando cómo consiguieron el estatus de campeonato en distintas asociaciones felinas. ¿Cuáles fueron las primeras? Empezaron con la ICF, la Independent Cat Federation, en 1969. Y luego, rápido, en 1970 se sumaron ACA, ACF, CCA y Crown. ¿Vaya en un año? Sí. Y luego CFF en 1971 y NCFA en 1972. Conseguir ese estatus era, crucial. ¿Y por qué era tan importante tener el visto bueno de tantas asociaciones? ¿No valía con una? Pues era fundamental por varias cosas. Primero, cada asociación tenía su gente, sus exposiciones, sus criadores. Estar en más sitios significaba más visibilidad. Claro, llegar a más gente. Eso es, más eventos, más oportunidades para que la raza se conociera y se estableciera en todo el país. Y segundo, demostraba que la raza cumplía unos mínimos. De consistencia, de número de gatos. Exacto, le daba legitimidad. Mencionan requisitos concretos,
como que la NCFA pedía tener al menos 100 gatos registrados. 100. Ya es un número. O que la CFF fue poniéndose más estricta con las generaciones de pedigrí que hacían falta para competir. Llegaron a pedir 4 generaciones documentadas. Vale, era como decir, oye, que vamos en serio, que somos una raza establecida. Justo eso. Tenemos pedigrí. Entendido. Y claro, con el reconocimiento vino la necesidad de decir exactamente cómo era un Maine Coon. Crear un estándar. Exacto. Y vemos cómo lo desarrollan y lo revisan. Se detalla el de la ICF de 1969. Cabeza mediana, más ancha en los machos adultos. Ajá. Pómulos altos, hocico cuadrado muy distintivo, orejas grandes, altas, puntiagudas y con pinceles. Los pinceles, qué característico. Esos mechones en las puntas, sí. Ojos grandes y redondos, cuerpo largo y musculoso, decían, rectangular, cola muy larga y poblada, patas fuertes y pies grandes con mechones entre los dedos. Para el frío, ¿no? Claro, para la nieve. Y recalcan mucho las diferencias con el persa, ¿verdad? Sí, constantemente. Era una comparación deliberada. Querían dejar muy claro que no era un persa menos chato o algo así. Que era otra cosa. Exacto. Insisten en la cara sin el stop marcado del persa, las orejas más grandes y altas, el cuerpo y las patas más largos y, sobre todo, el pelaje. ¿Cómo lo describían? Menos denso, sin esa doble capa lanosa del persa. Más shaggy, decían, como greñudo, más natural. Ya. Y el estándar era muy abierto con los colores, ¿eh? Aceptaba una gama muy amplia, incluso con manchas blancas en barbilla, labios, hocico. Vale. Y aunque este estándar del 69 fue la base, los boletines muestran que se revisó ya en 1970 y que en 1972 todavía se hablaba de unificar un estándar para todas las asociaciones. Hablando de características, las descripciones y las anécdotas que cuentan son geniales. Pintan un gato que tiene que ser impresionante. Desde luego. Ese cuerpo largo, musculoso, la cola, larguísima y súper espesa. La comparan con la de un zorro ártico, ¿no? Sí, a veces. Y las orejas y las patas con mechones y ese pelo tan peculiar. Más corto en los hombros y luego largo y como greñudo por detrás, en los flancos, la barriga, con un collarín y el tamaño. Eso lo destacan un montón. Ciertamente, los ejemplos que dan son muy llamativos para la época. Citan a un macho, Ambrose, de más de 25 libras, unos 11 kilos. ¿11 kilos? Otro, Boots, de 15 libras, casi 7 kilos. Ujú. Y hasta un tal Tommy, que dicen que llegó a las 35 libras. Casi 16 kilos. Eso es enorme. Bueno, puede que hubiera algo de exageración o que fueran casos súper excepcionales, pero está claro que el tamaño era un rasgo definitorio y un motivo de orgullo para ellos. No me extraña. Y las anécdotas le dan mucha vida, como ese Ambrose que decías, que protegía la casa y gruñía a los extraños. Sí, O un tal Cooney, que su dueña contaba que le encantaba que le pasaran la aspiradora por el lomo. increíble, ¿verdad? O Sócrates, un gato que era muy cazador y llevaba sus trofeos a casa, incluso cuando se mudó de Connecticut al calor de Florida. Esas anécdotas reflejan muy bien el temperamento que buscaban y valoraban. Es algo que sale mucho en los boletines. ¿Y cómo lo describían? Pues como gatos robustos, sí, pero sobre todo de temperamento muy estable. Inteligentes, gentiles, hacen hincapié en que eran buenos con los niños, muy limpios, tranquilos, de buen carácter. Y adaptables, por lo que dices de Sócrates. Mucho. Se presentaban como la alternativa perfecta si querías un gato de pelo largo pero sin la cara tan chata con el mantenimiento tan bestia del persa. Entiendo. Y también sacaban pecho de su resistencia natural. ¿Lo de ser gatos de clima frío? Sí, se enorgullecían de eso. Hay referencias a granjeros de sitios como Wisconsin o las Dakotas que importaban Maine Coons a propósito para controlar roedores. ¿Así? Porque aguantaban los inviernos duros mucho mejor que los gatos comunes de pelo corto. Esa imagen de gato rústico, trabajador, resistente, era parte de su identidad. Con ese pelaje tan especial, el aseo tenía que ser un tema importante. ¿Daban consejos concretos? Muchísimos. Hay un artículo de Sonia Stanislav en un boletín del 69 que es una guía completísima. Recomienda hacerlo en 2 pasos. A ver. Primero, usar un peine de púas anchas para desenredar. Con mucho cuidado, sobre todo en las zonas donde se hacen nudos. Los flancos, los pantalones, que decían ellos. El pelo largo de las patas de atrás. Eso es, el interior de las patas, debajo de la barbilla. Y segundo, cepillar a contrapelo con un cepillo de cerdas naturales. ¿A contrapelo? Qué curioso. Sí, para levantar el pelo y estimular la piel, decían, pero insistían mucho en una cosa.
la cola. Había que peinarla con una suavidad extrema, casi pelo a pelo, porque si arrancabas pelo de la cola, tardaba muchísimo en volver a crecer. Ah, vale. Y otra clave que repetían, el aseo del Maine Coon no es como el del persa. Su pelo no se debe ahuecar, no se busca ese efecto fluffy. Tiene que caer liso, natural. Exacto, mostrando su textura. Incluso te decían qué herramientas usar. Cepillo de cerdas naturales, nada de nylon o metal por la estática, peines de acero de distintos grosores, bastoncillos para los oídos, aceite de bebé por si la piel estaba seca, pañuelos de papel y polvos de talco o maicena. ¿Polvos? ¿Para qué? Para absorber grasa o suciedad puntual, si no querías bañarlo. Muy detallado, sí. ¿Y lo de bañarlos? ¿Con tanto pelo? Pues la recomendación general era hacerlo solo si era imprescindible. Por ejemplo, antes de una expo. Reconocían que a los gatos no les gusta la uva, ¿no? Admitían que la mayoría lo odiaban, sí. Si tocaba bañarlo, sugerían tenerlo todo listo. 2 barreños grandes, uno para lavar y otro para aclarar. Usan un jabón muy suave, mencionan escamas ivory disueltas. ¡Qué específico! Y añadir un chorrito de vinagre al agua del último aclarado. Vinagre. Sí, para quitar restos de jabón y dar brillo. Aconsejaban usar alcachofa de ducha si se podía para aclarar bien hasta la piel. Y muy importante, hacer una prueba semanas antes de una exposición. ¿Para qué? Para ver cuánto tardaba el pelo de ese gato en concreto en recuperar su aspecto natural después del baño. Cada gato era un mundo. ¿Tiene lógica? ¿Y algo más antes de una expo? Sí, además del baño, si hacía falta, recomendaban cortar las puntas de las uñas unos días antes y revisar bien ojos y oídos, que estuvieran impecables. Vale. Y hay un detalle práctico muy curioso sobre las jaulas de exposición. Cuenta. Advertían de no sellarlas del todo con plástico protector, porque si hacía calor, el gato podía acabar, decían, como atrapado en una tormenta. ¿Por la condensación? Eso es, la humedad aplastaba el pelo. Eran pequeños trucos del oficio que compartían entre ellos. Todo esto dibuja una comunidad muy activa, muy metida en los detalles. Pero no todos serían facilidades, me imagino. ¿Qué desafíos tenían? Los boletines son muy honestos con eso, ¿eh? Un problema gordo al principio era la falta de registros de cría fiables. Era difícil seguir los pedigrís hacia atrás. Claro. Y otro era lo que llamaban la inestabilidad genética de la raza en esos primeros años. La MCBCA insistía mucho a sus miembros. Llevad registros detallados de cada camada y haced cría selectiva. Selectiva. ¿Para fijar qué rasgos? ¿O eliminar cuáles? Pues, por ejemplo, por afijar el tipo que querían, la cabeza, el cuerpo, el pelo, y quitar rasgos que no les gustaban y que salían a veces, como el pelo corto. Pero también para decidir sobre rasgos que daban que hablar. ¿Cómo cuáles? Daban hasta una lista de símbolos genéticos estandarizados para que los criadores apuntaran los rasgos de cada gato en sus registros. Imagínate qué nivel de profesionalización buscaban ya entonces. Hablando de rasgos que daban que hablar, uno que sale mucho es la polidactilia, lo de los dedos extra. Uf, sin duda. Las patas de manopla, como las llamaban, era un tema caliente. ¿Qué se decía? Pues los boletines reflejan un debate muy intenso. A ver, era un rasgo original de los gatos de Maine, quizá útil para la nieve o en los barcos, o era solo una mutación, una desviación. Habría opiniones para todo. Rústico, algo inofensivo, y otros que lo veían como un defecto que había que eliminar criando selectivamente. ¿Y en las exposiciones? Se discutía si permitirla en el estándar oficial o incluso si hacer clases separadas para los gatos polidáctilos. Fíjate. Es un rasgo que sale en discusiones teóricas y en ejemplos concretos como un gato de Henry Clark, Mittens, que tenía patas dobles. Refleja esa tensión, mantener un origen natural frente a la necesidad de estandarizar. Otro debate, mucho más, de andar por casa, era el precio de los gatitos. Les preocupaba bastante, parece. Muchísimo. Querían que el Maine Coon se viera como una raza de valor. En 1969, un criador, el Dr. Emin Heiser, publicó un análisis de costes súper detallado. ¿Y qué decía? Calculó que criar un gatito hasta los 4 meses costaba unos $65 de entonces, incluyendo comida, vacunas, arena, el mantenimiento de la madre, la monta, todo. ¿Y con eso qué precios recomendaban? Hoy nos parecerán de risa. Comparados con hoy, sí. Al principio sugirieron un mínimo de $50 para un gatito de calidad mascota.
solo para compañía. Luego lo subieron a 60 en 1971. ¿Y para cría o exposición? Ahí ya subía, desde $125 en adelante. E insistían muchísimo en que los gatitos vendidos como mascotas se esterilizaran. Para proteger las líneas y la reputación. Exacto. Su gran miedo era que pasara lo mismo que, según ellos, había pasado con los siameses. ¿El qué? Una caída brutal de precios por sobreproducción, por venderlos en cualquier sitio, hasta encontrarlos por $10 con papeles, decían. Querían evitar eso a toda costa con el Maine Coon. Tiene sentido, para proteger su trabajo. Incluso hay una anécdota sobre si se ganaba dinero o no. Sí, es muy buena. Cuentan de un criador novato que se quejaba en un boletín de haber perdido $1.400 criando en un año. Vaya palo. Y en el número siguiente, un criador veterano le contestaba, medio en broma, medio en serio, que $1.400 era más o menos lo que había perdido él en su mejor año. Ostras. Deja claro que para muchos era una pasión que costaba dinero, no un negocio. Y relacionado con esto, tenían normas sobre dónde vender los gatos. Sí, muy claras. Un boletín del 70 dice explícitamente que la política oficial de la MCBFA era no vender gatos a tiendas de animales ni a otros intermediarios. Contacto directo, criador-comprador. Eso buscaban, probablemente para asegurarse de que los gatos iban a buenos hogares y para controlar las condiciones de venta, como los acuerdos de esterilización. Era una forma de mantener el control. Además de la cría, los boletines tocaban temas de cuidado general, la relación con los veterinarios, a veces con opiniones un poco, de su época, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Nat Wortel, un criador muy activo, escribe sobre la esterilización. La defiende a capa y espada para los gatos mascota. ¿Por qué? Principalmente para evitar problemas de comportamiento, como que los machos marquen territorio. Incluso recomienda edades. Machos sobre los 8 meses, para que se desarrolle bien la uretra, pero antes de que empiecen a marcar, y hembras en cualquier momento si no van a criar. Y ese mismo autor, Wortel, también habla de quitar las uñas, la desungulación, un tema súper polémico hoy. Efectivamente. En un artículo del IS70 defiende la práctica, argumenta que si la hace bien un veterinario competente, no es cruel y permite tener a los gatos en casa seguros sin que destrocen los muebles. Es crucial entender que esto es una opinión de hace más de 50 años. Refleja las actitudes y lo que se sabía entonces. Lo contamos tal cual, como parte de la historia que nos dan estos boletines, sin juzgarlo desde ahora. Es importante esa contextualización, sí. Y este creador también tenía sus ideas sobre los veterinarios de la época. Sí, Nat Wortel era bastante crítico en sus escritos. Cuestionaba cuánto sabían algunos veterinarios específicamente sobre gatos. ¿En serio? Lamentaba que no hicieran visitas a domicilio, que él veía más seguro para evitar contagios. Señalaba el riesgo de pillar enfermedades en las propias clínicas y pedía diagnósticos más precisos, como tests de sensibilidad a antibióticos para acertar con el tratamiento. Vaya. Pero ojo, no todo eran críticas, ¿eh? También se habla bien de la investigación, de entidades como la Morris Animal Foundation, se celebran los avances en salud felina, conferencias en universidades como Cornell. Se ve que era una comunidad que se informaba y buscaba lo mejor para sus gatos. Todo esto nos muestra una comunidad muy viva, creciendo. Se notaba ya que la raza se expandía fuera de Nueva Inglaterra. Totalmente. Los anuncios por palabras y las cartas de lectores son el mejor termómetro. Ya en 1969, la secretaria de la MCBFA dice que ha recibido consultas sobre la raza desde 29 estados distintos, y Washington, D.C. y Canadá. Anda. La gente preguntaba cómo conseguir un Maine Coon, cómo enviarlos de forma segura. Hay debates sobre si era mejor mandarlos por avión o por tren. Mencionan la compañía Railway Express. Gatos por tren. ¡Qué tiempos, de verdad! Exacto. Y reflejan problemas prácticos, como un cambio de política de Eastern Airlines en 1970. ¿Qué pasó? Empezaron a obligar a que las mascotas viajaran en la bodega de carga, no en cabina. Y eso preocupó mucho a los criadores por la seguridad de los animales. Lógico. Y otro indicador claro es cuántos Maine Coons iban a las exposiciones. Citan, por ejemplo, 40 Maine Coons entre 2 shows distintos en un solo fin de semana de septiembre del 70. 40. Era un número importante entonces. Supongo que eso saldría en artículos hablando de la expansión. Claro, hay uno clave de Jane Martin, de 1970, que se titula justo Nuestro gato yanqui se vuelve nacional. El título lo dice todo. Refleja perfectamente
ese salto de ser una raza casi folclórica, regional de Nueva Inglaterra, a ser reconocida y popular en todo Estados Unidos. Ya. En ese artículo, por cierto, también se compara con el gato del bosque de Noruega, el Skopkat. Y esa comparación vuelve a salir en una carta de una criadora noruega. Ya miraban fuera. Interesante. Y para 1972, Rod Liostad, otro de los importantes de la MCBFA, habla ya de presencia internacional. Dice que se habían exportado Maine Coons a sitios tan lejanos como Filipinas y Bulgaria. Filipinas y Bulgaria, que he recorrido en tan pocos años, del 69 al 72, ha sido un viaje fascinante por estos boletines, ¿de verdad? Sí que lo ha sido. Hemos visto una comunidad apasionada definiendo su raza, peleando por el reconocimiento, compartiendo trucos de cuidados, metidos en debates intensos sobre el estándar, la genética, los precios, forjando el futuro del Maine Coon. Ciertamente, son un testimonio muy vivo de cómo fue ese proceso. Y quizás una reflexión final que nos dejan es, bueno, sobre ese equilibrio que buscaban. ¿A qué te refieres? Muestran una raza y una comunidad en plena tensión. Por un lado, querían preservar y celebrar unos orígenes que veían como naturales, casi salvajes, moldeados por el clima de Maine, los viajes por mar. La parte rústica. Eso. Y por otro lado, tenían que cumplir con las exigencias de la estandarización, de la cría selectiva, del mundo competitivo de las exposiciones. Una tensión interesante, sí. Sí, porque te deja pensando cuánto de ese espíritu yanqui original, de ese gato descrito como robusto, adaptable, casi rústico en los 70, queda hoy en la raza. Buena pregunta. ¿Y cómo manejan los criadores de ahora ese legado? Esa dicotomía entre lo natural y lo estándar que quedó tan bien reflejada en estos boletines fundacionales. Es algo en lo que pensar la próxima vez que veamos uno de estos gatos tan magníficos.